le agradecemos enormemente al ministro de Economía, Luis Caputo, que está aquí hoy con nosotros en nuestro puntapié inicial, en este puntapié inicial de Pulso Financiero. Ministro, un lujo tenerlo aquí. No, muchas gracias, Willy. Un placer, y además quería felicitarlos por toda la puesta en escena. Estuve recorriendo acá, me mostraron todas las instalaciones, realmente espectacular, así que me alegro enormemente que las cosas estén saliendo bien y contento de ser el primer invitado. No, un lujo. Y acá, como somos muy caballeros, le hacemos la primera pregunta. Florencia Barrera. Bueno, muchas gracias, Willy. Además de ser uno de los mejores periodistas de Argentina, sos generoso. Ya está mintiendo, ¿viste? Ya empezó a mentir. Te das cuenta, el primer programa y ya miente. No, es cierto. No, ministro, quería preguntarle sin duda por la noticia económica, financiera a nivel internacional, que es el sábado nos despertamos con este conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Ahora uno monitoreaba la apertura de los mercados en rojo, precio del petróleo veía llegando a los $80 el barril. ¿Cómo ves el impacto de todo esto en Argentina puntualmente? Buena pregunta, Florencia. Sí, sin duda es un shock externo fuerte. Difícil, por supuesto, saber cuánto puede durar. Está afectando la apertura de los mercados, sin duda, y va a tener sus consecuencias. La parte buena es lo que más, digamos, de alguna manera, es que lo que está afectando es una de las industrias que nosotros más estamos desarrollando como país, o sea que en ese sentido ha habido un vuelco grande, porque pasamos de una situación de hace 3 años precisamente inversa, ¿no? Hoy Vaca Muerta está explotando, entonces, ahora, yo lo que pienso es que esto va a ser coyuntural. De lo que más me alegro es de la decisión del presidente de estar geopolíticamente alineado digamos, en el grupo correcto, ¿no? Porque pensá que si del lado adecuado. Del lado adecuado. Imagínate si estuviéramos ahora en el kirchnerismo alineados con Venezuela e Irán. Realmente me parece que desde ese punto de vista siento que ha habido, que fue otro acierto más del presidente, porque esto es algo que no es que se decidió ahora, ¿no? Él desde el minuto 1, sus aliados fueron Estados Unidos e Israel, y de vuelta en este conflicto desde el lado donde querés estar. Y ministro, justo esto coincide con la decisión de no salir a buscar fondos que usted anticipó hace varias semanas en Nueva York, digamos, y coincide una semana del lanzamiento del nuevo Bonar 2027, que sirve para pagar los vencimientos. Quizá nos podría ampliar eso un poquito más, cuál es la estrategia financiera, y bueno, de hecho sirvió esto para probar que la no dependencia de fondos de internacionales ayuda en ese contexto a estar posicionado así. Totalmente, Willy. Mira, el mejor escudo contra un shock externo es tener los fundamentals en orden, tener la casa en orden. Acuérdense siempre en Argentina, cada vez que un país estornudaba en el mundo, a Argentina le agarraba gripe, aunque fuera a miles y miles de kilómetros. ¿Por qué era eso? Bueno, porque Argentina siempre fue un país que tuvo su macroeconomía desordenada. Entonces, el escudo más importante contra este tipo de shocks es tener tu macroeconomía ordenada. No es haber prefinanciado 1.000 o 1.500 millones de dólares, eso es circunstancial. Entonces, nosotros apuntamos a eso precisamente, a reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y a desarrollar nuestro mercado de capitales propios, que la base, la tenemos, porque el ahorro está, solo que está en los colchones. Entonces, ahora vos pensás que ese ahorro que está en los colchones, en la casa de la gente, perdiendo intereses, podría estar ayudando a crecer al país y además esa gente ganando intereses, o sea, sobre esos ahorros. Y esos ahorros son más o menos, para que se den una idea, 3 veces lo que es la cantidad de depósitos privados que hay hoy en pesos medidos en dólares, ¿no? Hoy hay unos 60.000 millones de depósitos en pesos medidos en dólares, hay más o menos 170.000 en los colchones.
Fundamental formalizar el ahorro. Entonces vos tenés una política fiscal ortodoxa, una política monetaria ortodoxa, además desarrollás tu propio mercado de capitales, ese es el escudo más grande. Nosotros buscamos en Argentina hacer cambios estructurales que sirvan y que perduren en el futuro. De vuelta, una prefinanciación de $1.000 millones en el mercado internacional no va a cambiar no mueve los perímetros. No, ante un shock externo ni mucho menos. Y como desarrollo a futuro, como crecimiento, esto es lo más importante. Y en ese sentido, ampliando un poco lo de no salir al mercado, eso también incluye no hacer canjes de lo que se llama administración de pasivos y en un momento se hablaba de cambiar los bonos del 2029 por otros más largos plazos. Sí, se fueron diciendo muchas cosas. Nosotros, por supuesto, corrimos todos los escenarios y demás. Hacer un canje de los 29 y los 30 como se pensó, al final, cuando uno hace los números finitos y asumiendo una participación, digamos, elevada, promedio de lo que puede ser, qué sé yo, 60%, al final vos ves que veías que el ahorro en términos de flujos no era significativo, estaba en el orden de los 1.500 millones de dólares y sin embargo, al tener que entregar nuevos bonos con cupones mucho más altos, eso iba a implicar un esfuerzo fiscal mucho más grande porque obviamente vas a estar reemplazándolos por bonos que iban a tener que tener un cupón de interés más alto. Pero lo más importante es que se entienda que esto es muy difícil de entender e incluso de explicar, que es que los precios en los mercados no necesariamente reflejan los fundamentals económicos. Digamos, los fundamentals siempre prevalecen en el largo plazo. Por eso es importantísimo mantener la conducta fiscal y monetaria. Siempre prevalecen los fundamentos. Ahora, en el corto plazo no. En el corto plazo suele prevalecer más la posición técnica del mercado e incluso factores políticos. Por eso los mercados son tan difíciles, no son una ciencia exacta. Imagínense que si fuera un tema de evaluar los fundamentals, sería muy fácil ser millonario, o sea, porque evaluar los fundamentals, digamos, no es tan complicado. Y si no lo podés hacer vos, podés contratar a alguien que lo haga. Si eso solo fuera suficiente para poder predecir los mercados, bueno, habríamos descubierto la fórmula para ser rico. No es así. Hay muchas cosas, y fíjate cómo, en la medida que a nosotros nos fueron diciendo cosas, le han venido errando. Acordate que hasta hace poco decían, no, el problema del riesgo país no baja es porque no compran reservas. Bueno, en casi 2 meses compramos 6 veces más de lo que nos habíamos comprometido con el fondo. Sin embargo, el riesgo país fue de 500 a 570. ¿Cómo explicas eso? Entonces ahora dicen, no, lo que pasa es que tienen que hacer una colocación internacional para probarle al mercado una simbólica que pueden salir. Mirá, de vuelta, aún para los economistas bien formados que venimos del mercado, predecir los mercados es muy difícil. Ahora bien, saber si podés salir o no es algo que sí sabemos, todos. O sea, no necesito probarle a fondos grandes como PIMCO, WAMCO, Bridgewater o el que quieras si podemos salir o no. O sea, ellos saben que podemos salir, nosotros también, puede haber un poco de diferencia en la tasa, qué sé yo. Hicimos una colocación la semana pasada, muchos pensaban que iba a salir en el entorno al 6,5, 7, salió en 5,80 y pico. Hace 4 meses, 3 meses también hicimos otra, yo hubiera pensado que iba a salir al 8,5, salió al 9, o sea, podés tener una diferencia con la tasa, sí sabés si podés salir o no. Es decir, no necesitamos probarle al mercado que podemos salir, no cambia nada eso. Lo que, como te digo, lo que nosotros tenemos que focalizarnos es en cambios estructurales. Un cambio estructural es finalmente tener un mercado de capitales propio que genere crédito y crédito a los sectores productivos, ¿entendés? Que se pueda desarrollar el crédito para las pymes, para inversiones, para créditos hipotecarios, para descuentos de facturas, para desarrollo de infraestructura. Entonces,
De vuelta, la materia prima está, porque los ahorros están, ahora es cuestión de que realmente la gente se saque el temor del kirchnerismo de encima y realmente vuelque, formalice esos ahorros de manera que tanto las ALECs como los bancos puedan desarrollar fondos que financien todas estas cosas. Ahí estamos hablando de que entra en escena la ley de inocencia fiscal. La ley de inocencia fiscal es trascendental, es clave. O sea, el país necesita, digamos, nosotros desde nuestro lado, como gobierno, queremos bajar impuestos y bajar regulaciones, ¿sí? Y del lado del sector privado se necesita inversión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? No es una casualidad que nosotros hayamos mandado al mismo tiempo la ley de inocencia fiscal y la ley de reforma laboral, porque ¿cómo hacemos nosotros para bajar impuestos? Necesitamos que aumente la recaudación. ¿Cómo aumenta la recaudación? Con mayor formalización del empleo y con crecimiento. La reforma laboral apunta precisamente a eso, a generar mayor formalización de empleo. Y la ley de inocencia fiscal apunta a generar mayor crecimiento. ¿Cómo? A través de canalizar el ahorro hacia la inversión para que se desarrollen los diferentes sectores productivos. Ya lo decía Robert Solow, o sea, el nivel de crecimiento depende del nivel de ahorro y el desarrollo tecnológico. Bueno, entonces, esto no es, digamos, no es ninguna novedad. El ahorro ya lo tenemos, está ahí. Es cuestión de llevarlo al sector financiero para que el sector financiero lo pueda empezar a prestar y entonces todos los argentinos tengan acceso al crédito. Las pymes, la gente, las empresas grandes, todo. Reducís la dependencia externa y generás un cambio de largo plazo. Y ahí también juega en la parte del ahorro el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL. La reforma laboral tiene cosas fundamentales. Mira, si vos le preguntabas a cualquier empleador, te decía que obviamente que no podía contratar gente porque uno no sabía cuánto le iba a costar eventualmente despedirlo y dos, porque el costo laboral en Argentina es muy alto. Bueno, hay tres cosas que, digamos, que solucionan estos problemas, ¿no? Por un lado tenés el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que eso es, digamos, una cuestión fiscal, ¿no? Sí. O sea, ahora las empresas van a poder contar con un fondo, cada empresa propio, que le va a alivianar si el día de mañana un empleador decide, por la razón que fuera, despedir a un empleado. Por otro lado, la cuenta que tiene que hacer ya pasa a ser cierta, ya se sabe, no depende más del perito de turno, que además cobraba un porcentaje de eso, con lo cual tenía todo el incentivo a cobrarle cada vez más, a que la cuenta fuera más alta, porque más plata se llevaba él. Se sabe cuánto es el salario, entonces incluye bonus, horas extras y demás. Se eliminan las multas, la tasa de interés ya es cierta, entonces el empleador ya sabe cuánto es la cuenta. Entonces, por un lado, tiene una fuente, digamos, de ahorro que antes se la tenía que dar al Estado. Por otro lado, sabe cuánto es la cuenta. Y lo último, que probablemente es lo más importante, y no se habla nada, es el régimen de nuevo empleo. Ahora, el empleador antes pagaba entre un 17 y un 19% o 20%, dependiendo el rubro, entre aporte previsional, al SIPA, asignaciones familiares y fondo de empleo. Hoy ese promedio, digamos, 18%, nosotros lo redujimos al 2%. Y no por 2 meses, por 4 años. ¿Sí? Entonces, esto lo digo porque ya se lo he comentado a varios empresarios y no lo saben. Es un punto fundamental porque de alguna manera esto viene a romper el incentivo que había
tanto de empleado como de empleador, de estar en negro, porque la realidad es que hoy a los dos es tan alto el costo que tanto al empleado como al empleador les convenía estar en negro. Ahora vos como empleador prácticamente no tenés ningún incentivo a tener a alguien en negro, si solo tenés que pagar un 2%, además de ART y obra social, no, pero digo, pasás de pagar un 18 a un 2. Entonces, lo que nosotros buscamos con esto es la formalización del empleo y que el problema no sea más en Argentina si te despiden, porque en tanto y en cuanto vos puedas conseguir empleo, ese problema disminuye, o sea, se echa gente en todos los países del mundo. ¿Por qué no es un drama en otros países? Porque a las 48 horas la gente consigue empleo y tal vez mejor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir. Entonces, nosotros estamos del lado, en ese sentido, obviamente, de la gente. O sea, empatizamos con, digamos, con la gente que no tiene empleo, no con el modelo que ellos quieren llamar industrialista, pero que en realidad es un modelo prebendario y que va totalmente en contra de la gente, ¿no? Porque tener a la gente en la informalidad, eso es reducir los derechos del trabajador, ¿no? Entonces nosotros a través de facilitar la creación de empleo y empleo de calidad, entonces vamos a lograr que haya una mayor formalización. Si hay mayor formalización, hay mayor recaudación. Con la ley de inocencia fiscal, si se formalizan los ahorros, hay mayor crecimiento, entonces nosotros recaudamos más. Pudiendo recaudar más, manteniendo el gasto constante, tenemos mayor superávit. Si tenemos mayor superávit, podemos bajar más rápidamente impuestos. Bajamos impuestos, hacemos reformas estructurales y bajamos regulaciones, esa es la forma de ser competitivo, no devaluando como sugieren algunos. Claro, y ahí me sumo con el tema de reforma laboral. ¿Qué ves de creación de empleo hacia adelante? ¿Cuál es tu expectativa después de la reforma? Ayer Milei mencionó algunos datos, algunas proyecciones, dijo el RIGI puede crear 60.000 puestos de trabajo, dijo la minería 1.000.000, que es lo que uno ve que ocurre en países como Chile, que tienen muy desarrollada la minería, que ven desde el Ministerio de Economía, porque a su vez, por ahí los sectores más generadores de empleo son los que en la actividad económica se encuentran más rezagados, no sé, pienso en industria, en construcción. ¿Ahí qué están viendo ustedes? Sí, a ver, ¿cuáles son los sectores que se desarrollen más? Es osado decirlo, porque realmente una vez que vos generás las condiciones macroeconómicas adecuadas y le das libertad a la gente, te podés sorprender. Entonces, eso es mucho más lógico que un ministro de Economía decida a dedo, o porque lo corrompen, qué sector o qué empresario tiene que ganar plata, ¿no? Ayer el presidente hablaba de la batalla moral. Y es un poco eso. Hoy tratan de instalar falsamente el tema de modelo industrialista versus aperturista. A ver, no hubo ningún modelo industrialista. En los últimos 20 años la industria argentina no fue a ningún lado. Los únicos que se hicieron ricos fue algunos empresarios elegidos a dedo por el gobierno o el ministro de turno. Esa es la realidad. Y eso es lo que es inmoral. Eso es lo que es inmoral, es injusto, es regresivo y es ineficiente. Cada persona tiene una función de bienestar. A vos, no sé, Willy, te puede gustar ir al cine, Florencia, o vos ir a una heladería o lo que sea. Ahora, yendo al debate de los neumáticos, tenés la mala suerte de reventar goma. Primero tenés que cambiar no una, las dos, porque viste que te hacen cambiar las dos, sí, sino las cuatro. Sí. Bueno, entonces, despareja, claro, convocan con la otra. Claro, entonces vos imaginate, el neumático sale en cualquier lugar $100 y vos lo tenés que pagar 400. Y de alguna manera yo te estoy forzando a pagar los 400 porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar el auto? No vas a manejar más. Tenés que cambiar dos gomas, $400 por dos, 800 en vez de 200. Perdiste vos recursos por $600, 840.000 pesos. 840.000 pesos que vos ya no vas a poder gastar en cosas que hubieras querido gastar. O sea, eso es inmoral. Además es injusto con las otras empresas, porque vos hubieras gastado esa plata
de vuelta, en entretenimiento, helado, en ir a un restaurante. Entonces todas esas industrias se ven perjudicadas, porque vos no estás gastando la plata en lo que lo ibas a gastar. Tercero, es regresivo, porque en general la gente que menos tiene es la que no se puede defender contra eso, ¿sí? O sea, alguno que reventaba goma podía ir a Uruguay y cambiarlas. O de vuelta, como poníamos el ejemplo de la indumentaria, que por supuesto tratan de tergiversarlo. Yo lo digo justamente apoyando, dándole la derecha a la gente que menos tiene. O sea, el que más recursos tiene, no tiene la obligación de comprar una remera 10 veces lo que vale, porque se la podía comprar afuera. Ahora, el que menos tiene, no, porque no viajaba. Entonces, es absolutamente regresivo. Siempre el que menos tiene, desde la inflación hasta estas cosas, es el que menos recursos tiene para defenderse. Entonces, nosotros tenemos que defender a esos. Y cuarto, es ineficiente, porque vos te das cuenta que lo que promueve, en esencia, esto es cazar en el zoológico, no genera inversión. Si vos me dijeras, mirá, protegimos a estos empresarios y hoy tenemos la industria de neumáticos más importantes del mundo, exportamos 5.000 millones de dólares, los trabajadores de FAT eran multimillonarios y demás, y le daban también un impulso a la economía, bueno, bárbaro. Ahora entraron 4 gomas chinas y cerró. Entonces, ¿eso qué te muestra? Que es un modelo que, digamos, donde el incentivo está hacia la corrupción, no hacia la inversión. Porque si te cierran el zoológico y entonces te dan un falo y vos decís, bueno, si caso en el zoológico, listo. Y ni siquiera te da para invertir en un rifle con mira telescópica, no lo necesitas. Y el día que te abren un poco el zoológico, decís, no, mira, yo así no juego. Claro. Entonces, de vuelta, es inmoral, es injusto, es regresivo y es ineficiente. Entonces, ese es el modelo anterior, es un modelo prebendario, no tiene nada que ver con industrialista. Y hoy, lejos de haber un boom de importaciones, seguimos siendo una de las dos economías más cerradas del mundo, no hay ni que viajar al norte, o sea, viajás a los países vecinos, Uruguay, Chile, Paraguay, andá al supermercado en cualquiera de esos lugares, hay mucho más productos que en Argentina. Y después, todo lo que estamos haciendo con las importaciones son para favorecer la inversión. Bajamos, aranceles a los bienes de capital, podés importar maquinaria usada, o sea, nosotros tratamos de darle una mano siempre al trabajador, al que menos tiene, al emprendedor. Ese es el modelo, es un modelo prebendario e inmoral versus un modelo justo. Y ministro, ayer, volviendo justo que estaba tocando el tema del discurso del presidente, se puso picante ayer en un momento, ¿no? Estuvo en varios momentos, sí, varios cruces. Sí, hay una cosa que la televisión no capta, que es todo lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, era admirable ver cómo el presidente podía seguir con su discurso mientras tenías 30 personas gritándole al mismo tiempo. Y él podía seguir el discurso e incluso contestarles. A ver, yo creo que primero todo lo que dijo, el contenido del discurso, que es lo más importante, es fantástico, realmente histórico. Y después, en cuanto a las formas, y yo creo que está bien que conteste. Ahí veía un tuit de Agustín Laje diciendo, estuvimos demasiados años callados. Y la verdad es que es cierto. Esta gente que realmente se robó el país, y se robó no solo, la plata, le robó la vida a la gente, le robó el tiempo, porque al país le va a empezar a ir mejor, pero el pasado no te lo devuelve nadie, ¿sí? Entonces, realmente escucharlos gritar, hablar, a tipos que hicieron lo que hicieron, indigna. Y está bien que se les responda y está bien que se los exponga, porque es gente que ve a la política como un negocio y está para seguir haciendo negocio. Ni siquiera, mirá, yo te iba a decir algo que pienso, yo creo que hay gente que ni siquiera tiene ideología.
Vos fijate que en los 90 aplaudían la privatización de YPF. ¿Por qué? Porque se iban a llevar 500 millones. Pero cuando fueron gobierno hubo que estatizarla. ¿Qué pasó? Antes eras liberal, o sea, fuiste la antítesis, viste, de que dicen que cuando sos joven, si no sos de izquierda no tenés sensibilidad, y cuando sos grande, si no sos de derecha no tenés cabeza. Bueno, a ellos les pasó al revés. Resulta que eran liberales cuando eran jóvenes, y cuando se hicieron grandes, hacemos referencia a cuando en los 90 Santa Cruz se llevó 500 millones de dólares, en ese momento bajo el gobernador Néstor Kirchner, claro. Y después... Y salió en etapa de diario con los brazos cruzados, diciendo, y me llevé todos mis dólares afuera. O sea, pasaron de un esquema a otro. O sea, no tienen ni siquiera ideología. Hay gente que ve a la política como un negocio, como cajas, y se quieren llevar las cajas. No les importa la gente, empobrecer a la gente y demás. Así que a mí me parece que está perfecto que se los exponga. Ese es el miedo que de alguna manera todavía tiene el mercado. Volviendo a lo que vos decías del riesgo país, Willy, fíjate que nosotros de vuelta sacamos un bono que vence durante el mandato del presidente Javier Milei, y ese bono salió a más o menos 250, 260 puntos básicos, contra 570 que estaba el viernes el riesgo país. O sea, una diferencia de 300 puntos básicos que de alguna manera te marca el riesgo Kuka, ¿no? O sea, sigue vigente el riesgo Kuka, más allá de lo que pasó en las elecciones de octubre del año pasado. Evidentemente sí. A ver, yo pienso diferente, pero no importa lo que yo pienso. Vos tenés que respetar lo que piensa el mercado, y nosotros tenemos que convivir con eso. Yo creo que el riesgo Kuka hoy por hoy no es tal para mí. El kirchnerismo desaparece, no tiene más nada que hacer, perdió la batalla económica definitivamente, está perdiendo por paliza también la batalla cultural. El kirchnerismo, para mí, es una opinión personal mía, es y no la base, y yo no soy politólogo, con lo cual alguno que me esté escuchando por ahí está diciendo no digas pavadas o algo. Yo lo veo desde el punto de vista económico. Yo creo que económicamente no hay casualidades, es todo causalidad. A Argentina siempre le fue mal porque hizo las cosas mal. Y ahora, que está haciendo las cosas bien, le va a ir bien. Y como nos va a ir bien, entonces el kirchnerismo, por definición, muere. Ellos lo saben, por eso intentaron el ataque que intentaron el año pasado, porque ven que la cosa cada vez va mejor, y si va mejor, ellos mueren. Y me parece, por otro lado, que hay un montón de gobernantes peronistas que también ya se dan cuenta que de alguna manera el kirchnerismo los tira para abajo, y que se están separando, y bienvenidos sean, porque son todos gente con la que se puede trabajar, hablar. Yo tengo excelente relación con ellos y realmente quieren que al país le vaya bien. Entonces no son todos lo mismo dentro de la política. Entonces veo que claramente el peronismo se va a separar del kirchnerismo. El kirchnerismo va a terminar siendo una cosa marginal, que en las próximas elecciones va a parar pero por paliza. Entonces el mercado está esperando tal vez un 2027 clásico, año difícil electoral argentino, y para mí no va a ser tal. Es una opinión personal y puede estar errado, obvio. Yo te digo lo que pienso. Y volviendo al tema del discurso del presidente, pero ya puntualmente sobre los anuncios y los proyectos. Habló de 10 proyectos de reforma por ministerio. Bueno, habló también de reforma al Código Aduanero. Se va a tratar ahora, y me imagino en algún momento en el Congreso, el acuerdo recientemente firmado con los Estados Unidos. ¿Qué se viene? Mira, nosotros vinimos a esto, a reformar todo. No hay un interés político atrás de esto. Si vos mirás desde el presidente hasta los ministros, no hay ningún ministro político. O sea, todos estamos acá por unos años para ayudarlo al presidente a sacar el país adelante, y punto. Y venimos a hacer las cosas que Argentina no se animó a hacer por 100 años. Y las vamos a hacer, sin ninguna duda. Y eso incluye todavía muchas otras cosas. ¿Qué está en carpeta? Y todo lo que dijo ayer el presidente. Por ahí, para aclarar alguna que preguntan mucho, bueno, ¿cuándo viene la reforma tributaria? No va a haber, yo ya lo he dicho esto, y el presidente
también, no va a haber una reforma tributaria, en el sentido como hubo una reforma laboral. Fíjate que dentro de la reforma laboral había un capítulo tributario. Claro, hay cosas tributarias importantísimas, como por ejemplo, bueno, como dije, lo del FAL, el régimen de nuevo empleo y el RIMI, que también se habla poco, que es el RIGI para las pymes, ¿no? Que incluye amortización acelerada, algo que las pymes pedían desde hace décadas. Bueno, ahora finalmente se los estamos dando y vamos a seguir bajando impuestos y haciendo cosas, pero claro, solo lo podemos hacer en la medida que el superávit primario nos lo permite. Por eso es tan importante, como digo, y por eso lo hicimos al mismo tiempo, la reforma laboral y la reforma y la ley de inocencia fiscal, para formalizar el empleo y formalizar el ahorro. Pero, digamos, hay muchísimas más cosas en desregulación, dentro de economía tenemos, por supuesto, también muchos otros proyectos que los vamos a anunciar en el momento en que lo consideremos oportuno, pero no nos va a temblar el pulso en lo más mínimo para seguir reformando todo lo que haya que reformar. Ahí incluyó también privatizaciones, ¿no? Por supuesto, va a haber ventas, primero. va a haber, digamos, venta de activos, privatizaciones, reconcesiones, todo eso este año y el año que viene va a ser más fuerte de lo que se dice. Sí, están viniendo AISA, Transener, Intercargo, hay varias que están saliendo en los próximos 2 meses, la reconcesión del Belgrano Cargas, acabamos de licitar todos los 9.000 kilómetros de rutas, eso va a estar en funcionamiento ya, bueno, de hecho la primera etapa ya está, pero van a estar todas ya, digamos, traccionando a partir de junio de este año. O sea que eso también le va a dar un buen impulso a la economía. Las otras que no las estamos pudiendo hacer, estamos arreglando con las provincias para transferírselas para que las puedan hacer ellos. Estamos arreglando con el BID, CAF, Banco Mundial también para poder darles el financiamiento para que puedan llevarlas a cabo. Entonces hay muchas cosas que se vienen. Que, bueno, digamos, van a hacer seguir traccionando la economía. Por eso digo, cuando vos haces las cosas bien, los resultados son buenos. Lamentablemente, en Argentina tenemos 100 años de historia, que en términos económicos, yo digo, el argentino piensa en términos de expectativas adaptativas, ¿no? Inevitablemente, después de tantos años de que te... Mira para atrás en función... Mira para atrás. Entonces, y tenés encima, para mí lo peor es la generación nuestra, ¿no? Digo, de los, no sé, de 50 para arriba, que tratan de convencer a los más jóvenes que son una máquina y tienen un empuje tremendo, en vez de alentarlos le dicen, pibe, yo ya la vi, esto no va a andar. Esto no va a andar, y bueno, es entendible, porque después de tantos años de fallarle a la gente, es natural. Pero ese es un punto fundamental, este tema de lograr que la gente entienda que en economía no hay casualidad, sino causalidad. Es decir, puede haber un shock externo y demás, pero en general, digo, o sea, funciona así. Si vos haces las cosas mal, te va mal, y si haces las cosas bien, te va bien. Y hoy no hay ninguna razón para creer que porque en el pasado nos fue mal, ahora nos va a ir mal, porque estás haciendo todo lo que no hiciste nunca. Entonces nos va a ir bien, hay que ser optimistas. Nosotros somos recontra optimistas. Yo soy súper realmente optimista porque me doy cuenta que estamos frente a un cambio histórico. Y no digo que sea fácil verlo, pero estamos frente a un cambio histórico y no lo va a parar nadie. Y, ministro, ¿qué otras medidas, bueno, habló todo lo que es reformas estructurales más de mediano y largo plazo, qué otras medidas podríamos ver para la actividad económica? Pienso en 2 puntuales que hace poco la Unión Industrial Argentina, que estuvieron con usted, habló de créditos al consumo, luego también el sector bancario está hablando de si ingresan los dólares del colchón, si puede llegar a haber créditos en dólares. ¿Puede llegar a haber algo de eso para la actividad y pensando también en el bolsillo? Sí, muy buena pregunta. Ahí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Vos tenés hoy una ley que de alguna manera impide a los bancos que con los depósitos en dólares de la gente le presten dólares a los que no son generadores de dólares. Hay algunas excepciones de cuasi generadores y... bueno, esa es una ley que, digamos, se puede, alguno podrá decir, bueno, es exagerada o no, pero, digamos, lo importante es lo que dije antes, es cómo hacemos para canalizar el ahorro de los colchones de la gente para que eso vaya a préstamos y que eso motorice la economía. Entonces, nosotros estamos yendo a un esquema más o menos donde la banca tradicional va a seguir siendo de alguna manera la banca transaccional, ¿no?
y en tanto en cuanto tengas depósitos vas a poder seguir haciendo ese tipo de préstamos, en dólares digo. También hay que decir que los bancos, si tuvieran, por ejemplo, si emitieran una obligación negociable en dólares, esos recursos sí los pueden prestar a cualquier sector, podrían dar hipotecas en dólares y demás. Pero nosotros estamos yendo a un concepto de alguna manera de banca transaccional y banca de inversión. Entonces lo que queremos es que los brazos de los bancos, los brazos de inversión de los bancos, se dediquen a desarrollar el mercado de capitales. Lo mismo que las ALICs. Por eso les hemos permitido a las ALICs que participen de esta ley de inocencia fiscal. Y ahí tiene que cambiar, tiene que arrancar el apetito por generar productos para que la gente empiece a tener mayor educación financiera y que se dé cuenta que, si yo saco los dólares del colchón y lo invierto en el fondo del banco tal o la ALIC tal, me rinde tanto. Si lo invierto en el fondo de infraestructura, me rinde 8% en dólares. Si lo invierto en el fondo de descuento de facturas, me rinde el 10%. Si lo invierto en el fondo de hipotecas, me rinde lo que sea. Y esto a su vez mejora toda la situación, incluso de los retailers y demás. Vos hablás con un retailer grande y te dice que parte del costo es la alta tasa que todavía hay en pesos, ¿no? Entonces, a mí más de uno me dijo, si yo pudiera descontar mis flujos a la tasa en dólares, podría bajar precios 25%. Entonces, es muy importante que las ALICs y los bancos desarrollen este mercado de capitales. Y ahí es como que también hay que hacer un clic, porque producto de lo que decíamos antes, de que Argentina piensa en términos de expectativas adaptativas, inevitablemente siempre es como que, no digo solo en el sector financiero, en general siempre se pensó en, ¿cuál es el negocito del próximo año? Y así han vivido, muchos, ALICs, bancos, y encima les ha ido bien en eso. Entonces, más adentro tienen incorporado eso. Hay que empezar a pensar más en el mediano plazo, en el largo plazo. Yo les digo, dejen de pensar en el flow y empiecen a pensar en el equity. Desarrollen, inviertan, piensen a futuro, desarrollen un negocio que el día de mañana ustedes estén manejando, en vez de estar haciendo el contado con liqui y el canje, desarrollen un mercado de capitales tal que en 8 años venga alguien de afuera y vos estás manejando X miles de millones de dólares a 5% de AUM, te lo pague 500 millones. O sea, tenés que desarrollar, tenés que buscar ser emprendedor y desarrollar y hacer cosas que le sirvan al país. Y para eso tenés que cambiar el modelo, porque si vos incentivás al modelo del currito, donde siempre hay una volatilidad, porque esto puede sonar a crítica y no es crítica, es justamente que nosotros siempre como país creamos los incentivos para que el empresario reaccione de esa manera. Entonces, si vos generás los incentivos erróneos y vas a obtener los resultados erróneos, no hay ningún misterio ahí. Entonces, nosotros estamos tratando de generar los incentivos correctos para que el empresariado empiece a generar realmente valor y que eso genere mayor empleo, mayor crédito, porque de vuelta, ya lo dije 2 veces ahora, pero sin crédito un país no puede crecer. O sea, la diferencia entre un país desarrollado y nosotros, a los chicos, a las 3 anclas les encanta que ponga este ejemplo. Yo digo, un joven que fue a la universidad en Argentina, comparable con una universidad en un país del exterior, sale igual de preparado o mejor. Supongamos que entra a trabajar en la misma empresa, en lo que puede ser una empresa que tiene, que está en Estados Unidos y está aquí también. IBM, qué sé yo, por decir una. Este joven que arrancó a trabajar en IBM en Estados Unidos, al mes se puede comprar un auto y un departamento. El que entró a trabajar en IBM en Argentina tiene que ver si en 30 años le fue muy bien, si pudo juntar plata para comprar el departamento. Entonces, eso es lo que tiene que dejar de pasar. Y eso es lo que motoriza la economía, porque si nosotros logramos que esa gente tenga acceso a crédito porque tiene trabajo, entonces, y tiene que comprar un departamento, después tiene que comprar un sillón, una mesa, una tele, 6 vasos, 2 jarras, una heladera. Entonces, todo eso
es lo que motoriza la economía. Sin crédito es muy difícil que esto pase. Y fíjate que no es una casualidad que la economía no crezca hace 14 años y cuando nosotros llegamos, el crédito, medido como porcentaje de producto, estaba en el 3%. Piense la gente que esto no les dice mucho, pero en un país, digamos, medio, el porcentaje de crédito al sector privado sobre producto está por encima del 30-40%. En un país desarrollado, arriba del 80 o arriba del 100. Y acá estábamos nosotros en 3%. Entonces, ¿de qué modelo industrialista hablamos? O sea, es imposible crecer si no hay crédito. Entonces, hay que fomentar esto, por eso digo, Inocencia Fiscal cumple un rol fundamental y tanto las ALICs como los bancos cumplen un rol fundamental en desarrollar el mercado de capitales. Y en ese sentido, bueno, habló recién ministro de tasa de interés, hay que hablar del dólar también, Sí. es el pensamiento que todavía, en línea con lo que usted decía de las expectativas adaptativas y que todavía la gente seguimos pensando en dólares, ¿cómo ve la evolución del tipo de cambio? A ver, el tipo de cambio flota dentro de las bandas y como siempre dijimos, nosotros, nuestro objetivo es seguir acumulando reservas, pero siempre lo vamos a hacer, como lo explicamos, de manera inteligente, reaccionando ante un aumento de la demanda de dinero y teniendo en cuenta la profundidad del mercado. Y ese va a seguir siendo el objetivo. Vamos a seguir por ahora con el esquema de bandas, nada va a cambiar y vamos a seguir cuidando la volatilidad del mercado, respetando la profundidad del mercado y comprando, como digo, de acuerdo a lo que es el aumento de la demanda de dinero. El año pasado nos criticaron bastante porque, de vuelta, en aras de buscar siempre una justificación a las situaciones, decían, no, el problema es que no compran reservas. Cuando hicimos el acuerdo con el fondo. Cuando hicimos el acuerdo con el fondo, primero compramos 3.000 millones de dólares en 1.200. Después vino el ataque político, donde, como ya sabemos hoy, 50% del M2 se dolarizó. Entonces, el mercado se pone, como se dice en la jerga, one-sided, o sea, se pone de un solo lado. Todos compran. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner nosotros desde el gobierno, cuando no hay vendedores y está todo el mercado de un solo lado, nosotros también a comprar? ¿Puede haber algo más tonto que eso? O sea, inmediatamente hubiéramos llevado el dólar nosotros mismos al techo de la banda y en el techo que nos vendemos a nosotros mismos, además de venderle al mercado, o rompemos las bandas, es decir, rompemos un esquema que hacía 3 meses habíamos arreglado con el fondo, no tenía ningún sentido, y probó ser la estrategia correcta, porque de hecho ganamos las elecciones, el riesgo país bajó de 1.500 a 570, y hoy estamos comprando 5 o 6 veces lo que nos habíamos comprometido con el fondo. Yo dije, si no estuviéramos de vuelta, podría haber, o sea, estaría sustancialmente más bajo y pensar que compramos de vuelta casi 3.000 millones en un mercado que tradea 400 millones de dólares por día en promedio. Entonces, en una época del año en la cual tampoco hay mucha oferta de dólares. Exacto. Entonces podemos esperar que ahora que viene la soja, el central va a intervenir mucho más fuerte. No, bueno, de vuelta, nosotros vamos a seguir siempre dentro de ese esquema. Buscamos que haya poca volatilidad, entonces ahí de vuelta empiezan las teorías. Algunos dicen, no, tiene que ponerle un piso. Están los flotadores, esos, los falsos flotadores, diría yo los llamo falsos flotadores, porque en realidad no quieren que flote, quieren que suba, o sea, quieren que flote para arriba. Entonces, si el mercado está cayendo, no quieren que flote. Te dicen, salí a ponerle un piso. Claro. Pero eso también es desconocer el mercado, porque vos fijate que nosotros en enero, poniéndole una suerte de piso más fuerte al mercado, ahí alrededor de 1.470, 60, compramos mucho menos dólares que en febrero, cuando el tipo de cambio lo dejamos caer un poquitito. ¿Por qué? Porque si vos salís a ponerle un piso, entonces ya normalmente el especulador dice, bueno, si el central sale a ponerle un piso, solo puede subir.
Entonces, ¿para qué voy a vender? Entonces, el mercado es un arte, no es una ciencia exacta. Y vos tenés que ir monitoreando eso. Entonces nadie quiere ver un dólar en 1100, pero tampoco podés salir a ponerle un piso, porque obviamente el que tiene dólares dice, bueno, entonces si vas a salir a ponerle un piso, tengo menos incentivo a vender. Entonces, nosotros vamos a seguir, digamos, con la misma dinámica. Sería soberbio de mi lado, y nosotros todos los economistas que venimos con formación de mercados, si algo respetamos somos los mercados y sabemos lo difícil que es. Entonces, para mí decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha, no sería arrogante. Y eso incluso lo hablamos con el fondo, que normalmente tenemos que poner metas trimestrales. Y nosotros decimos, podemos poner si quieren metas trimestrales, pero lógico es una meta anual. Porque yo realísticamente no puedo decirles con certeza voy a comprar más en esta fecha que en esta, porque por ahí, no sé, los exportadores adelantaron, retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, o sea, no podés saber. Sí podés tener una estimación de cuánto vas a comprar, eso es lo que hemos venido debatiendo con el fondo, eso es más fácil de cuantificar. Con el fondo, la verdad que tenemos una relación bárbara. ¿Se viene el desembolso ahora? Ahora es el desembolso de los 1.000, sí. 1.000 millones, sí. todo que ellos. Sí. Y la relación es realmente buenísima, de mucho respeto de los dos lados, nos escuchamos de los dos lados, hay mucha confianza, cosa que con el fondo tradicionalmente Argentina nunca tuvo. Y tenemos mucho apoyo desde Cristalina a todo el grupo. La relación a todo nivel es realmente buenísima. Siempre todo lo que leen, si hay algo que leen que no dice eso, es mentira. La relación es realmente buenísima y sobre todo de mucho, como te digo, de mucho respeto y de mucho ida y vuelta. Así que, realmente todo luce muy bien. ¿Y de inflación qué podemos decir, ministro? Porque los últimos meses vinieron por diferentes factores, incluso estacionales, carne o lo que fuera, vinieron un poco por encima de lo que, efectivamente, me imagino, hasta ustedes hubieran deseado. Bueno, ¿Cómo viene a futuro? Viene a futuro? Ayer el presidente lo explicó bien y digamos, el ataque político del año pasado tuvo sus consecuencias en todo. O sea, nos afectó el nivel de crecimiento, probablemente hubiéramos crecido más cerca del 7 que del 4,5. Llevó el riesgo país que venía en 500 a 1.500. Vos pensá, mira, les voy a decir algo que por ahí pocos han pensado. Enero del 2025, el riesgo país estaba en 500. ¿Sí? Después de eso, arreglamos con el fondo. Capitalizamos el Banco Central, ganamos las elecciones de la ciudad, ganamos las elecciones de medio término. Hicimos un acuerdo histórico con Estados Unidos, tanto a nivel geopolítico como a nivel de comercio. Cerramos el acuerdo con el Mercosur, pasamos el presupuesto, obviamente sin déficit. Compramos más de 3.000 millones de dólares en 2 meses. Si a mí vos en enero del 2025 me hubieras dicho cuánto va a estar el riesgo país en enero del 2026, si pasan todas estas cosas, le hubiera errado creo que por 250 puntos más. Yo te hubiera dicho algo más cerca de 250, 300. Estamos en 570. Esto de vuelta te confirma la teoría que los mercados no son una ciencia exacta. Pero también lo que quiero decir es el daño que hizo el kirchnerismo. Esto es producto de que antes de que pasara todo esto te llevaron el riesgo país a 1.500 y te hicieron colapsar la demanda de dinero. Entonces eso generó que una inflación que ya había bajado a niveles de 1,5, en junio del año pasado sufrimos un nuevo escalón, porque como ya sabe todo el mundo, que la inflación es un fenómeno monetario generado por exceso de oferta, caída de demanda, la combinación de las dos cosas, esa caída en la demanda de dinero generó un salto inflacionario que todavía hoy lo estamos pagando. Ahora, ¿qué podemos hacer contra eso? Seguir trabajando para seguir bajándola. Esto es manteniendo el equilibrio fiscal y manteniendo una política monetaria acorde. Hoy alguno puede decir las tasas son demasiado hawkish, las tasas están muy altas, afecta la actividad.
Nosotros creemos que, la inflación va a bajar indefectiblemente, la tasa de interés va a bajar indefectiblemente. En la medida que la tasa de interés baje, va a aumentar la demanda de dinero, y en la medida que la demanda de dinero aumente, eso nos va a permitir poder comprar y acumular más reservas. ¿Y ahí cuánto estimás que cerró la inflación en febrero? Y hacia adelante, si ves esta proyección de llegar al 0, algo en agosto, ¿o crees que va a ir, la desaceleración va a ser un poco más lenta hacia adelante? En febrero, yo creo que por lo que nosotros vemos en nuestros números, seguro va a dar más bajo que en enero. Menos que 2,9. Sí, cuánto es mucho más difícil de decir, porque las estimaciones son nuestras son, no son tan perfectas, no son las del INDEC. Después, mientras nosotros nos mantengamos en este curso, tranquilamente, para agosto de este año la inflación podría empezar con 0, y si no, será un poco más tarde. Pensá que a la mayoría de los países que entraron en programas de estabilización y que les ha ido bien, bajar la inflación a un dígito les llevó desde 8 a 20 años, o sea, no es algo. Entonces, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase, porque consideramos que la inflación es el impuesto más regresivo. Entonces, claramente, eso es lo que buscamos, pero indefectiblemente se va a dar. Así que lo importante es que no te desvíes del rumbo. A la medida que vos no te desvíes del rumbo, vos pensás que nosotros llegamos, cuando mirás el estimador mensual de actividad económica, el primer año, ¿sí? Diciembre de 2024 contra diciembre de 2023, creció al 6,1%. Y diciembre de 2025 contra diciembre de 2024 al 3,5%. Es decir, en el agregado el país ya creció 10,3%. Imagínate el potencial que hay pudiendo hacer más reformas, traccionando la reforma laboral, traccionando inocencia fiscal. Imagínate que si nosotros pudiéramos crecer a niveles del 8%, que tranquilamente debiera pasar, no solo podría pasar, debiera pasar, eso nos permitiría a nosotros más o menos poder bajar 2 puntos de producto en impuestos por año. O sea, en un año y medio se iría el impuesto al cheque, las retenciones, todo. Entonces, es importante transmitirle a los argentinos que hoy también la llave la tienen ellos. Todos tenemos que tenemos que reconstruir este país que destruyó el kirchnerismo. Hay que perderle el miedo, el kirchnerismo no va a volver, y el país tiene todo para salir adelante. La creación de empleo va a ser fenomenal. Las inversiones del RIGI son fenomenales. Ya hay 26.000 millones de dólares aprobados, hay más de 40.000 por aprobar. Solamente en minería, vos lo dijiste bien, Florencia, Chile genera 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos. Y nos va a sorprender las industrias que se van a desarrollar. Entonces, hay que realmente tomar conciencia de que estamos frente a un cambio histórico y meterle con todo. Y puntualmente, cuando hablamos del dólar, también todavía subsisten algunas restricciones. Obviamente tienen la mira. Sí. En algún momento. Sí, las restricciones hoy, yo diría que el cepo está en 90% levantado. El Banco Central es muy cauteloso y nosotros también, es decir, hicimos demasiado esfuerzo para arriesgar cosas. O sea, no va a cambiar si salís de algo dentro de un mes, 4 o 5. O sea, de vuelta, lo importante es mantener el orden macroeconómico, mantener la disciplina fiscal, mantener la disciplina monetaria. Y siempre va a haber en el medio gente que va a estar buscándole, no, esto podrían haberlo hecho de esta manera o de otra. Y tal vez tengan razón, algunas cosas seguramente se podrían haber hecho mejor, o algunas cosas tal vez no habrán salido tan bien. Ahora, convengamos que heredamos la peor situación económica de la historia, y hoy estamos donde estamos sin haber generado ninguna de las cosas, sin haber hecho ninguno de los desastres que Argentina típicamente hizo en situaciones económicas muchísimo menos dificultosas. O sea, nosotros resolvimos todo este problema sin defaultear,
respetando la propiedad privada, sin especificaciones asimétricas o corralitos. Entonces, también, digamos, hay una parte que es importante recalcar. Yo digo, siempre preguntan, bueno, ¿por qué esta vez es diferente en Argentina? No es una pregunta clásica que hacen. Yo siempre contesté, porque es la primera vez que en Argentina hay una decisión política de que haya un orden macroeconómico. En Argentina, las pocas veces que hubo orden macroeconómico fue producto de que salíamos de una crisis de mercado, es decir, el ajuste lo había hecho el mercado, incluida la convertibilidad. Cuando se llegó a la convertibilidad veníamos del plan Bonex y 2 hiperinflaciones, que habían licuado jubilaciones, salarios y depósitos. Sí. Bueno, entonces eso es otra cosa. Post-convertibilidad lo mismo, hubo unos 3 años buenos, claro, pero habías hecho devaluación, corralito, especificación asimétrica. Sí, bueno, obviamente, los salarios en términos reales habían caído 40%, en dólares 60%. Entonces, bueno, claro, cuando pasan esas cosas, obviamente es más fácil. Nosotros, justamente, habiendo heredado una situación muchísimo peor, logramos estabilizar respetando las instituciones, respetando la propiedad privada. Entonces, hoy tenés las dos cosas. Hoy tenés la vocación política de que haya un orden macroeconómico y tenés un programa económico que evidentemente está funcionando. Ministro, para ir ya cerrando, ya se nos acaba el programa. Dale. ¿Qué datos mira cuando se levanta, mira las cotizaciones? ¿Qué datos financieros mira así apenas agarra el celular? Miro todo. ¿Sí? Sí, pero como ya tenés aparte una gimnasia, de la aplicación todo, del cronista, sí. ¿Qué mira? Miro la aplicación del cronista. Querido, vamos todavía, querido. Pero bueno, después de tantos años, obviamente uno tiene, eso es una gimnasia, o sea... Sí, me imagino, estás miro afuera, petróleo. Así, vos entras a la oficina y por ahí ves 6 pantallas y decís, ¿cómo puede ser que estés mirando eso? Y yo te puedo decir cada número de memoria, pero eso no es que sos ningún genio, sino que hace 30 años que mirás lo mismo. Entonces, como para ustedes esto, es de lo que trabaja... Es el oficio. Es el oficio, es de lo que trabaja cada uno. Así que, Ministro, muchísimas gracias por haber venido. Para nosotros, Florencia, y para mí un lujo enorme. Igual tenerlo en nuestro primer programa, ¿no? Sí, muchísima información nos llevamos.